Buenos días. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2940-2025 TCE, recurso de apelación con la lectura del acta. Lunes 24 de marzo de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Daniel Alexis Paz Winches e integrado por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente número 9940-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Multimedical Supply SAC en el marco de la adjudicación simplificada homologación número 61-2024-E-Salud, /CABE, primera convocatoria, efectuado por el Seguro Social de Salud para la contratación de suministro de bienes, contratación del suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud por un periodo de 12 meses, material médico 3 ítems. Ítem número 3, respirador de pieza facial filtrante. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Gustavo Adolfo Risco Sotelo, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima 62940. En representación del tercer administrado Geomedic Perú EIRL, se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Rodrigo Juan José Linares Almonte, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima número 91273. La abogada Lisette Jacqueline Cuenca Ruiz, identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima número 98551. Asimismo, se encuentra para hacer el informe de hechos el señor Carlos Roberto Cusi Bravo, identificado con DNI número 731445526. En representación de la entidad, se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Heller Sebastián Vázquez Chumacero, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima número 89193. Asimismo, para hacer el informe de hechos, se encuentra presente la señora Sheila Izquierdo Álvarez, identificado con DNI número 444959667. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contratación del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe legal correspondiente. Adelante, por favor. Señor presidente, señores vocales, continuando con nuestras apelaciones, en este caso es el mismo procedimiento de selección, la adjudicación simplificada homologada 4.2024, el producto es un producto diferente, es un respirador quirúrgico tipo N95. Es un producto que sirve para filtrar las partículas y para proteger al personal de salud a través de un sello en la cara. Es un producto que se utilizó bastante durante la época de pandemia porque previene enfermedades respiratorias. Como se puede apreciar en los antecedentes del procedimiento de selección, nuestra oferta fue declarada como no admitida. En consideración del comité de selección, nuestra oferta no demostraba ser resistente, no demostraba que nuestro producto era resistente a fluidos. Como demostraremos, esta decisión del comité de selección es una decisión increíblemente discutible y además muy parcializada, porque tiene un trato completamente diferente con la oferta adjudicada. Hemos visto que son reglas completamente diferentes, porque básicamente la prueba a través de la cual se demuestra que un respirador N95 es resistente a fluidos es la norma técnica ASTM-F 1862. Al tratarnos de manera diferente, obviamente existe un favorecimiento indebido. ¿Qué nos pide la ficha homologada? Y eso es importante considerar. No estamos hablando de cualquier tipo de especificación, sino que estamos hablando de las especificaciones que han quedado plasmadas en una ficha homologada y que no pueden ser cuestionadas, ni modificadas, ni interpretadas. Tan grave es esto que incluso la propia norma establece que si uno presenta cuestionamientos, observaciones contra las especificaciones técnicas de la ficha homologada deben ser consideradas como no presentadas. Entonces, la ficha homologada nos pide que el respirador sea resistente a fluidos, alude a un estándar que es la norma técnica peruana 329-201, y cuando vamos a la norma técnica peruana nos dice que la norma aplicable para demostrar que el respirador es resistente a fluidos es la norma técnica ACTM F1862, que es la prueba de sangre sintética o la prueba de resistencia y penetración de sangre sintética. Entonces tenemos la ficha homologada que refiere a la norma técnica peruana y la norma técnica peruana que nos refiere a esta ACTM F1862, que es lo que les mencionaba, ¿no?
la prueba para medir la resistencia a penetración de sangre sintética. En tal sentido, esta norma tiene un método específico, simula la salpicadura y la sangre bajo cierta presión, y es la norma más utilizada a nivel mundial. Incluso la NIOSH y la FDA de Estados Unidos, que son los que otorgan la certificación de ser N95 y quirúrgica, son las que utilizan esta norma para demostrar que el respirador es resistente a fluidos. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos en nuestra oferta que nuestro respirador es resistente a fluidos? Presentamos el certificado de análisis, donde se alude precisamente a esta norma derivada de la norma técnica peruana. Presentamos un informe del prestigioso laboratorio Nelson Lab, donde se verifica que el producto efectivamente es resistente a fluidos de acuerdo a ese estándar. Presentamos un documento que se llama Información Técnica, donde expresamente se mencionaba que es resistente a fluidos, e incluso en el propio rotulado del producto y en la muestra que también se han presentado, está presente lo mismo. Este es nuestro certificado de análisis. Verán, resistente a fluidos de acuerdo a la norma CTM F1862. Claramente cumple con la norma, cumple con la ficha homologada, y con eso debía haber bastado para que nuestra oferta sea admitida. También tenemos otro documento que es Información Técnica, donde también se dice que es resistente a fluidos, prueba resistente a fluidos de acuerdo a la CTM. Este es el rotulado del producto y esta es la muestra presentada, en donde se puede ver que es resistente a fluidos. Además, debemos mencionar que este tipo de producto no es cualquier tipo de producto. Para poder tener la condición de ser una N95, un respirador N95, uno tiene que ser aprobado por una entidad de Estados Unidos que se llama NIOSH. Pero adicionalmente, para tener la condición de quirúrgica, uno tiene que obtener una especie de registro sanitario de la FDA de Estados Unidos, con lo cual corrobora que el producto no solamente es un respirador N95, sino que es quirúrgico. Es decir, solamente el hecho de ya contar con la certificación de la FDA y de la NIOSH significa que estamos ante un respirador N95. Y como les comentaba, es la propia NIOSH y la FDA las que deciden que la forma de demostrar que el producto es resistente a fluidos es precisamente a través de la norma CTM que les he mencionado. Vemos que Geomedic, la oferta adjudicada, ha presentado exactamente la misma norma. Sin embargo, a ellos sí se les admitió y a nosotros se nos declaró como no admitidos. Este es el certificado de análisis presentado por Geomedic, y como podrán ustedes apreciar, es la misma norma ACTM F1862, que denominan prueba microbiológica, lo cual es un error técnico, y adicionalmente le ponen al nombre de la prueba resistencia a la penetración de fluidos, cuando claramente ese no es un nombre, como podrán ver en la parte superior. Es decir, es un certificado de análisis defectuoso, que nombra la norma de una manera no técnica, como no debería ser, simplemente para cumplir con las especificaciones técnicas, no lo sé, pero en realidad queda claro que el estándar es exactamente el mismo, y a nosotros se nos ha descalificado, a nosotros se ha declarado como no admitido, y a ellos se les ha adjudicado la buena prueba. Es evidentemente un trato parcializado. Existen una serie de argumentos por los cuales debería ser rechazada la oferta de Geomedic. No sé si me dará el tiempo para cumplir con todos, pero el más importante creo que es que no cumplen con una especificación técnica homologada. Dentro de las especificaciones técnicas nos decían que el producto, el respirador, debía tener un clip nasal moldeable, de aluminio moldeable, como pueden ver en la figura. Y la ficha técnica homologada no contempla alternativas. Te dice que es de aluminio moldeable, no te dice que tiene que ser una aleación de aluminio, no te dice que tiene que ser de cobre, no te dice que tiene que ser de acero, no te dice que tiene que ser de aluminio cubierto con tal cosa o de aluminio mezclado con tal cosa. Simplemente dice aluminio moldeable, y como les he dicho, las especificaciones técnicas de la ficha homologada son claras y puntuales. Sin embargo, Geomedic ha presentado un producto que tiene un clip nasal diferente. Tiene un clip nasal de PVC, como lo dice su documentación, con aluminio. Es decir, donde el material predominante es el PVC y que adicionalmente tiene aluminio. Y sin embargo, a pesar de eso, se le ha dado la buena prueba. Claramente estamos hablando de productos con materiales diferentes, con comportamientos diferentes, y que de alguna manera pueden representar un riesgo para la salud de los pacientes. Si Perú Compras ha homologado las especificaciones de tal manera, es por una serie de razones técnicas. No ha dicho puede ser este clip de cualquier material, ha dicho que tiene que ser de aluminio moldeable. Puede estarse viendo comprometida la seguridad y pueden generarse una serie de consecuencias a la entidad, con lo cual obviamente debería declararse como no admitida la oferta. En un procedimiento de selección semejante, en Cenares, donde precisamente combatimos contra esta empresa, la propia entidad, Cenares, declaró a través de su informe técnico
que habían cometido un error, que efectivamente este producto no cumplía con las especificaciones técnicas. Al final la sala no llegó a pronunciarse por un tema de firmas escaneadas, pero la sala sí dispuso que debía hacerse un control posterior y que la entidad debía tomar las acciones frente a su propio reconocimiento de que efectivamente este producto no cumple con las especificaciones técnicas, y gracias a eso Cenares, a través de la resolución directoral 159/2025, ha declarado la nulidad del proceso y obviamente ha dejado fuera a Geomedic porque no cumplen con las especificaciones técnicas. El segundo punto es que existe contradicción en su forma de presentación y el registro sanitario. Obviamente uno solo puede ofertar de acuerdo a cómo ha sido aprobado en DIGEMIT, eso lo dice el artículo 5 y el artículo 6 del Decreto Supremo 16/2011, y obviamente no puedes presentar un producto que tenga características diferentes a las que ha sido aprobado por DIGEMIT. En la carta de cumplimiento podremos apreciar que menciona que la forma de presentación es una caja de cartón conteniendo 20 unidades, nada más. No menciona que cada mascarilla debería venir en una bolsa de polietileno, a diferencia de lo que sí sucede en el registro sanitario, donde nos dice que cada caja de cartón puede venir en diferentes números de presentaciones, pero cada uno de los respiradores tiene que venir en una bolsa protectora de polietileno. Es decir, tenemos una forma de presentación aprobada por DIGEMIT y una forma que están ofertando aquí que no es la misma. Si nos vamos a la muestra física, veremos que en realidad el producto sí tiene una bolsa de polietileno. En tal sentido, existe una contradicción en la propia oferta de Geomedic y por ello debería ser declarado como no admitido. El tercer punto es el incumplimiento de la especificación técnica de eficiencia de filtración bacteriana. Brevemente, en el certificado de análisis ellos están presentando una serie de normas y estándares que están retirados, que el propio emisor de la norma ha dicho estas normas ya no existen, las he reemplazado. Las reemplazó una vez y las reemplazó 2 veces durante este plazo. Y sin embargo, Geomedic sigue utilizando estas normas obsoletas, que ya están obsoletas desde el marzo del 2023. Claramente, no se cumple con acreditar esta especificación técnica tan importante que es la eficiencia de filtración bacteriana, y en tal sentido debería declararse como no admitida la oferta de este respirador porque es un riesgo para la salud de los pacientes. El cuarto punto, invalidez del certificado de análisis. Nuevamente, la norma sanitaria nos dice una serie de características que tiene que cumplir el certificado de análisis, y dentro de ellos está el utilizar las normas que existen al momento en que se realice este documento y que se fabrique el producto. Nuevamente, estamos hablando de un certificado de análisis que no puede ser considerado válido porque tiene normas que no existen al momento en que se realizó supuestamente la prueba. Y en tal sentido, lo que corresponde es que se declare como no admitido. Finalmente, indicios de falta de autenticidad del certificado de análisis, como lo presentamos también anteriormente ante la sala y dispuso que se realice el control posterior. Tenemos 2 certificados de análisis para el mismo tipo de producto, diferente modelo, el mismo fabricante, mismo tipo de producto, donde vemos que anteriormente el fabricante emitía sus documentos en inglés y en chino, y de repente, en este caso, lo presentan completamente en español, cosa poco usual para un fabricante chino, con lo cual existen inconsistencias y una serie de errores. Sobre este punto nosotros hemos presentado una denuncia a DIGEMIT, y lo que consideramos que se debería oficiar a DIGEMIT para preguntarle si el certificado de análisis que ha presentado Geomedic en este procedimiento de selección es aquel que está aprobado en el registro sanitario, porque todos los indicios apuntan a que no hay. Y finalmente, veremos que en la propia oferta de Geomedic, ellos presentaron oferta en el ítem 1 y en el ítem 3. Este es para el ítem 3, declara el fabricante de respiradores que es un fabricante de catéteres, lo cual es absurdo que un propio fabricante reconozca que produce productos que no produce, que en realidad que nunca ha producido, que no producen catéteres. Lo dice en su propia, el propio certificado ISO. En el ítem 1 presentó un documento de catéteres donde sí reconoce que hay catéteres, y la parte introductoria de ambos documentos son exactamente iguales. Entonces es una coincidencia muy particular que 2 fabricantes que no tienen nada que ver declaren exactamente lo mismo. Gracias, eso sería todo. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado, para que en el tiempo asignado de 11 minutos por equidad realicen el informe legal y de hecho correspondiente. Adelante, por favor. Muy buenos días, señores del tribunal. Bien, como bien se conoce, estamos aquí para conocer el recurso de apelación bajo el expediente 02940-2025, el impugnante, la empresa Multimedical Supplies.
Nosotros como petitorio hemos planteado que se proceda a la confirmación de la no admisión del postor Multimedical Supplies en adelante el impugnante, se declare la no admisión por los motivos que se procederán a desarrollar en el presente recurso de apelación y se proceda a confirmar la admisión de la oferta presentada por Geomedic e IRL. Sobre el primer punto, sobre la confirmación de la no admisión de la oferta de Multimedical, como bien se conoce, lo requerido en las bases es la resistencia a la penetración de fluidos, pero los documentos presentados por Multimedical Supplies acreditan la prueba de resistencia a la penetración de sangre sintética, que no es similar o igual. Asimismo, en los documentos adjuntos por la empresa Multimedical, tampoco cumple con establecer los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, lo que contraviene el Decreto Supremo 016-2011. Asimismo, Multimedical indica que a través de su rotulado se estaría acreditando que el producto es resistente a los fluidos. Sin embargo, la única forma establecida por las bases integradas para acreditar este requisito es a través de un certificado de análisis y no a través de un rotulado, como quiere dar a entender Multimedical Supplies. Adicional a ello, nosotros hemos podido rescatar y notar errores que no han sido advertidos por el comité de selección, que son errores muy graves y colocan en riesgo a la entidad. Por ejemplo, Multimedical no está cumpliendo con acreditar la característica de no irritante y sensibilidad cutánea. ¿Por qué? Para esto Multimedical presenta, para la acreditación de esta característica, el certificado de análisis, en la misma que no se puede diferenciar o, en este caso, detectar quién firma el documento de certificado de análisis, identificar quién es la persona que está suscribiendo este documento. Nosotros nos preguntamos, ¿quién es la persona aquí encargada de supervisar y realizar el análisis de la calidad de los productos producidos? Esto contraviene el numeral 12 del anexo número 1 del glosario de términos y definiciones del Decreto Supremo 016-2011, que específicamente indica, el certificado de análisis es un informe técnico suscrito por el profesional responsable del control de calidad, pero como pueden visualizar en las imágenes, solamente indica Duty Manager, QA Manager, QC, que no sabemos qué significa, puede tener muchas interpretaciones. Asimismo, Multimedical no está acreditando la característica del material de la pieza facial, debido a que el documento presenta incongruencias al modelo descrito. Para esto, Multimedical, para acreditar esta característica, Multimedical presenta el documento de información técnica. Pero este documento de información técnica presenta incongruencias. ¿Por qué? En el documento de información técnica acreditan el modelo del producto 95.000-N95, pero como hemos podido revisar, en su oferta acreditan en todo momento al modelo 9500N95. De igual forma, en su registro sanitario se acredita este modelo 9500N95. Por ende, se puede advertir que existen incongruencias respecto al modelo realmente ofertado por el postor impugnante, generando de esta manera una ambigüedad respecto a su oferta presentada. Entonces podemos deducir nosotros que el modelo 95.000-N95 no se encuentra acreditado con un registro sanitario, porque se contradice prácticamente. Asimismo, no estaría acreditando la característica del material de cintas o bandas en la cabeza, debido a que también presenta documentos incongruentes al modelo descrito. Para acreditar esta característica, Multimedical presenta un informe técnico y el informe de ensayo. Ya hemos demostrado en el anterior requisito que el informe técnico es incongruente, ya que no coinciden los modelos. Y el informe de ensayo emitido por Hipatia SAC, se puede advertir que la fecha de muestreo, que es el 20 de agosto del 2024, es posterior a la fecha de emisión del registro sanitario, que tiene como fecha de emisión 1 de febrero del 2022. Entonces, no coinciden las fechas, evidentemente. Y adicional a ello, Multimedical no presenta lo que es una modificación a su registro sanitario en el que se verifica una modificación. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo un documento o ensayo que se emitió después de autorizado el registro sanitario se puede considerar válido? Más aún cuando no se ha presentado ninguna modificación. Por ello mismo consideramos que este documento también es incongruente. Siguiente, Multimedical no acredita las características del material de clic nasal y aluminio moldeable. ¿Por qué? Para acreditar estas características también presenta lo que viene a ser el certificado de análisis, información técnica y el informe de ensayo. Como bien se ha conocido, el certificado de análisis es inválido. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es el responsable
del área de calidad. ¿Quién suscribe ese documento? El documento de información técnica también es inválido. ¿Por qué? Ya se acreditó que cuenta con incongruencias respecto al modelo ofertado. No se sabe cuál realmente es el modelo ofertado por Multimedical. Y respecto al informe de ensayo, se entiende que no se encuentra autorizado por el registro sanitario, porque se puede advertir que las fechas no coinciden, las fechas del muestreo, y que fue emitido mucho después de aprobado el registro sanitario. Por otro lado, también se puede advertir de que el certificado de análisis no comprende ningún tipo de examen respecto a las pruebas de irritabilidad que conforme a la norma tenían que realizarse. No se establecen tampoco los rangos correspondientes. Es decir, no se identifica por un principio quién firma y tampoco se detallan los límites ni los resultados conforme indica el Decreto Supremo 016-2011, que indica que es un informe técnico suscrito por el profesional responsable del control de calidad en el que se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis. Aquí, en el documento presentado por Multimedical, en su certificado de análisis, no se está acreditando los límites. Esto, obviamente, coloca en riesgo al usuario que va a hacer uso de estos dispositivos. Por todo lo expuesto, señores del tribunal, nosotros solicitamos respetuosamente que se declare la improcedencia del recurso presentado por Multimedical, porque no va a lograr revertir su condición de no admitido por los errores que ha encontrado el comité de selección y los errores adicionales que nosotros también hemos podido advertir que ponen en riesgo, como le indicaba, al usuario. Cedo el uso de la palabra al doctor Rodrigo Linares para que continúe con la explicación. Gracias. Muchas gracias, Liz. Señores magistrados, voy a proceder a explicar los supuestos motivos por los cuales la oferta de mi representada no cumpliría. Y voy a comenzar contradiciendo lo que dijo mi contraparte. Mi contraparte señaló, y lo cito porque lo redacté, que en la mayoría la composición es de PVC. ¿Qué examen él ha realizado o qué peritaje él ha realizado para hacer tal afirmación? O tiene vista de rayos X, tal vez. Pero no se ha manifestado en ningún extremo con un documento que advierta que la mayoría de la composición es de PVC. No, es un aluminio moldeable, que tiene una cobertura, o sea, está cubierto de PVC. ¿Para qué? Para proteger a los usuarios del contacto con el aluminio y que pueda generar algunas reacciones alérgicas que en algunos casos se suelen dar ante la susceptibilidad de la piel a este componente, ¿no? Respecto al clip nasal, como ya se dijo, el presentado por el producto sí cuenta con el aluminio moldeable, teniendo la característica principal de tener una mejora que permite proteger a los usuarios que puedan sufrir alguna reacción alérgica. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es lo que ya comentamos respecto al clip nasal. Respecto al clip nasal también, señores magistrados, quiero agregar que hizo alusión a un procedimiento de recurso de apelación anterior en el cual el único error que existió es que el señor impugnante no presentó de manera adecuada su recurso de apelación. Adicionalmente, el proceso al que hace alusión el impugnante actualmente se encuentra en un recurso de apelación para declarar la nulidad ante la injusta declaratoria de nulidad realizada por Cenares, toda vez que Cenares no se pronuncia respecto a cómo nuestro producto no se encontraría cumpliendo, porque sí contiene el aluminio moldeable que te requiere la ficha técnica. No existe un pronunciamiento inobservado motivar respecto a eso. Así que esa resolución se va a declarar nula, por lo tanto, ni siquiera debería traerse a colación. Siguiente diapositiva, por favor, Lisette. De acuerdo. Ahora, nos vamos a lo que es al registro sanitario. Cuestiona nuestra forma de presentar. El registro sanitario nos indica de que en nuestras bases, perdón, en nuestra oferta figura el registro sanitario con una caja de cartón contenida 10, 20, 25, 50 y en la carta de cumplimiento nuestro representante dice caja de cartón contiene 20 unidades. ¿Cuál es el cuestionamiento al respecto? Respecto a una bolsa protectora.
Señores magistrados, como ustedes saben, a veces las fichas, los catálogos, los documentos emitidos por el fabricante no necesariamente van a contener la totalidad de características de lo ofertado. Eso ya lo ha resuelto el Tribunal de Contrataciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede apreciar, el tribunal en una reciente resolución ha señalado, cabe resaltar que los folletos, catálogos o brochures, al ser elaborados de forma anterior al procedimiento de selección por el fabricante y o distribuidor, no necesariamente contienen información específica del producto que se encuentra ofertando el proveedor. Entiéndase que por el periodo, este proceso ha sido convocado en noviembre. Nuestra carta del proveedor, del fabricante, es de fecha de abril. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva podrán advertir mayor información respecto a resoluciones en las cuales dice que la oferta tiene que ser interpretada de manera integral. Es decir, no se puede coger un extremo y decir, por este extremito no cumples. No, tiene que leerla de manera íntegra. Siguiente diapositiva. Respecto a las normas técnicas que señalan no estar vigentes. Señor Linares, por favor, en todo caso, para la dúplica, tiempo asignado culminado. Ya, señor magistrado, muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad, para que en el tiempo asignado de 10 minutos realicen de manera conjunta el informe legal y de hecho correspondiente. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente, señora miembro del tribunal. Vamos cargo respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Multimedical Supply SAC en el marco de la adjudicación simplificada de homologación número 61-2024-Salud-CABE para la contratación del suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud por un periodo de 12 meses, material médico 3 ítems, en este caso el ítem número 3, respirador de pieza facial central. El recurso de apelación interpuesto por esta en 6 puntos de admisión de la empresa Multimedical SAC y otros cuestionamientos referidos a Geomedic Perú PL, referidos a la característica del chip nasal, eficiencia y filtración bacteriana. Es que existe incongruencia entre la información de la carta de cumplimiento y el registro sanitario respecto de análisis, ¿no? Entre el certificado del registro sanitario, asimismo, si Doctor, disculpe, hay parte que se le escucha entrecortado. ¿Se podría mejorar su conexión, por favor? ahora se escucha mejor. Se escucha mejor ahora, sí. Ahora le doy pase a nuestra para que se pronuncie respecto de los cuestionamientos técnicos. No, corresponde la no admisión de la oferta. Antes señala que la contratación indicaría que debe estándar es la norma. Doctor Izquierdo, ¿me escucha? Doctor Izquierdo, no se escucha entrecortado. Doctor Izquierdo, ¿me escucha? ¿Me logran escuchar? Ahora sí, por favor. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Se ve? ¿Está compartiendo pantalla? Sí. ¿Qué cosa es lo que quiere presentar? Porque no se visualiza nada. Ahora sí, por favor, para hacer uso de la palabra tiene que encender su cámara también. A ver, continúe, por favor. Sí, corresponde
no tener la no admisión de la oferta 3 para la empresa referente a la característica de resistencia a la revisión de las bases integradas definidas se establece como la característica del bien acreditar la resistencia penetrante igual a 120 milímetros. Doctora, discúlpeme, pero no se escucha entrecortado. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Se le escucha, pero el tema es que por partes se entrecorta y se pierde la hilación de lo que está exponiendo. Bueno, es un tema, creo, de conexión. A ver, voy a continuar a ver si es que se puede. ¿Sí? Sí, adelante. Ya. De acuerdo a la revisión de las bases integradas, la ficha técnica nos habla de acreditar la característica de resistencia a la penetración de fluidos, el cual debe ser mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Asimismo, se hace mención a una norma técnica referencial. De la revisión de la oferta de la empresa Multimedical, en la página 135 de la información técnica menciona que la prueba de resistencia a la penetración de sangre sintética, más no a la de fluidos en general. En el documento cumplimiento de características técnicas, el cual señalaría que las especificaciones técnicas a resistencia de penetración a fluidos se acreditaría con el certificado de análisis. En ese contexto, se debe precisar que el documento de cumplimiento de características técnicas no acredita la característica técnica de resistencia a la penetración de fluidos. Solo menciona que el certificado de análisis que se encuentra en el folio 134 debe mencionar dicha característica e indicar el valor preciso. En consecuencia, podemos evidenciar que en el folio 134 se precisa que la resistencia a los fluidos ha sido aprobada contra salpicadura de sangre artificial, según la STM F1862, como lo podemos apreciar en su certificado. Es así que se aprecia que el documento remitido por la empresa Multimedical carece de precisar los límites y resultados obtenidos en dicho análisis, por lo que resulta imposible determinar que el documento en mención cumpla con lo establecido en la normativa sanitaria para poder referirse a un certificado de análisis conforme al numeral 3.1.4 de la ficha técnica homologada. Asimismo, en resumen del informe de la prueba, se menciona que el propósito de este procedimiento es simular un pulverizador arterial y se evalúa a la efectividad del artículo de prueba para proteger al usuario de una posible exposición a sangre y otros fluidos corporales. Para ello menciona que se emplea un volumen de prueba de 2 mililitros de sangre sintética. Análisis. Respecto a la STMF 1862, el método de prueba estándar para la resistencia de las mascarillas mediante la penetración de sangre sintética. Este método de prueba ofrece un procedimiento para evaluar la resistencia de la mascarilla médica a la penetración sintética. Debemos tener en cuenta que dicha ficha técnica indica claramente que sea resistente a penetración de fluidos. Eso quiere decir que no solo es a penetración de sangre sintética. Es importante mencionar que el Decreto Supremo 016-2011 SA y modificatorias diferentes en el glosario define al certificado de análisis como un informe técnico suscrito por un profesional responsable de control de calidad que se señala los análisis realizados en todos los componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea metodología declarada por el interesado en los sucesos. Para el caso de dispositivos médicos, normas específicas de calidad, reconocimiento internacional, mediante el certificado de análisis se garantiza la calidad del producto o dispositivo que se solicita. Cuando se haga mención a un protocolo de análisis, también se requiere a certificado. Asimismo, el numeral 3.1.4 de la ficha técnica precisa lo establecido en la regulación sanitaria vigente. En consecuencia, podemos evidenciar que el folio 134 precisa que la resistencia a los fluidos ha sido aprobada contra salpicadura de sangre artificial. En ese contexto, se aprecia que por la empresa médica carece de precisar los límites y resultados obtenidos en dicho análisis, por lo que resulta imposible determinar que el documento en mención cumpla con lo establecido en la norma sanitaria. La empresa Multimedical refiere que el informe emitido por Nelson Labs se precisa el informe de resistencia a la penetración de sangre sintética.
al no ser un certificado de análisis o equivalente de acuerdo a la ficha técnica de homologación, debe de acreditarse la característica mediante documentos emitidos y avalados por el fabricante. Sin embargo, este documento resultado ser emitido por Labs, fabricante del dispositivo médico ofertado. En tal sentido, resulta imposible validar el documento, ya que iría contra las reglas específicas del procedimiento de selección. Asimismo, en el resumen del informe de pruebas se menciona que el propósito de este procedimiento es simular la polarización artificial y evaluar la efectividad del artículo a prueba para proteger al usuario de una posible exposición a la sangre y otros fluidos corporales. Por ello menciona que se empleó un volumen de prueba de 2.2 mililitros de sangre sintética. En conclusión, la ACTM es fundamental para evaluar la resistencia de mascarillas mediante la penetración de sangre sintética, pero la norma también requiere que se garantice una resistencia general a la penetración de fluidos, no limita solo a la sangre. En esencial, que los informes técnicos presentados cumplan con requisitos específicos de la ficha técnica y la normativa sanitaria, lo cual implica que deben contemplar resultados detallados y ser emitidos por el fabricante o ser debidamente avalados. En el caso del informe proporcionado por Nelson Lab, le faltan las especificaciones claras y la no conformidad de las reglas de homologación dificultan su validación. Por lo expuesto, no cumple con acreditar las características a penetración de fluidos. 2. Si de lo declarado o adjuntado por la oferta del ítem 3, la empresa Geomedic cumple con acreditar características técnicas del material del clip nasal y eficiencia de filtración bacteriana. De la revisión de las bases integradas definitivas, la ficha técnica en el literal C detalla que las características del soporte nasal, clip nasal o termoformado, detallado que el material sea un clip nasal de aluminio moldeable. En la ficha técnica, en el numeral 6, se establece características de la eficiencia de bacteriana, que indica que debe ser mayor o igual a 98. De la revisión de la empresa Geomedic Perú, se evidencia que el certificado de análisis, el material del clip nasal es de PVC con aluminio moldeable. El certificado de análisis de la empresa Geomedic señala que la característica eficiente de filtración bacteriana, acogiéndose a la norma técnica ASTM F2-019, cumpliendo con los límites que solicita la ficha homologada. El análisis. De la ficha técnica del literal C se detalla que las características de soporte nasal, clip nasal, termoformado, detalla que el análisis del material nasal aluminio moldeable. De la revisión de la oferta de la empresa Geomedic, se evidencia que su certificado de análisis, el material del clip nasal es PVC con aluminio moldeable. Sin embargo, el PVC ayuda a recubrir el aluminio para no dañar la mascarilla y puede ayudar a la comodidad del usuario. De la ficha técnica de la base numeral 6 establece que la característica técnica, eficiencia de filtración bacteriana, el certificado de análisis de la empresa Geomedic, señala que la característica eficiencia de filtración bacteriana, acogiéndose a una norma técnica ASTM 2101-2019, que si bien es cierto el producto ha sido fabricado en el año 2024, cuando la norma técnica, la ASTM F2101-2019, entraba en etapa de transición, la FDA brindó una prórroga, adecuación a la actualización correspondiente de la norma hasta el 6 de julio del año 2020. En ese sentido, sí estaría logrando acreditar la empresa Geomedic, ¿no? Por conclusión, sí cumple con las características requeridas en la ficha técnica y con las características de eficiencia de filtración de acuerdo a la ficha técnica homologada. En cuanto si de lo declarado o adjuntado por la empresa Geomedic para el ítem 3 existen incongruencias entre la información consignada en la carta de cumplimiento y el registro sanitario. De la revisión de las bases integradas definitivas, podemos evidenciar que en la ficha técnica se precisa que deben sujetarse al autorizado en el registro sanitario. Asimismo, se precisa que el contenido máximo del envase inmediato es hasta 70 unidades. De la revisión de la empresa Geomedic, podemos evidenciar que en su registro sanitario indica dos formas de presentación. En su certificado de cumplimiento, la empresa Geomedic precisa una forma de presentación como caja de cartón con unidades. En el anexo C, que es la declaración jurada del dispositivo médico ofertado, precisa la forma de presentación con la que se oferta el bien y es según lo autorizado en su registro sanitario. Doctora. Sí.
porque el tiempo asignado ya ha culminado en exceso. En todo caso, lo siguiente, por favor, en la siguiente etapa de la audiencia. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor. Lamentablemente hay muchos puntos que tratar, pero voy a tratar de ser muy breve. Sí, por 3 minutos. Sí, esta es las bases integradas. ¿Qué nos dicen respecto a la resistencia y la penetración de fluidos? Esta es la ficha homologada, ¿no? Y dice, la norma técnica peruana 329-201. Nos vamos a la norma técnica peruana. ¿Y cuál es la norma a través de la cual se debe probar la resistencia a fluidos? La ACTM F1862. Eso es lo que nos dicen la ficha homologada. ¿Cómo se titula esta norma, la ACTM F1862? Pues nos vamos a lo que dice una búsqueda que podemos hacer cualquiera y dice método para la resistencia y penetración de sangre sintética. Es exactamente lo que nosotros hemos declarado en nuestra oferta, ¿no? En nuestra oferta, ¿cómo se llama? ACTM, en la información técnica que mencionamos, ACTM, penetración de sangre sintética. ¿Qué dice Geomedic? Penetración de fluidos. Exactamente la misma norma, que es la prueba de resistencia a la penetración de sangre sintética. Pero ni siquiera le han dado el nombre adecuado, sino que han puesto resistencia a la penetración de fluidos. Ese no es su nombre. Entonces me parece increíble lo que dice la representante de salud, que dice, no, es solo parcial la acreditación con la penetración de sangre sintética. Bueno, si es que es así, ¿por qué admitió la oferta de Geomedic? Que presenta exactamente el mismo estándar. Es el mismo estándar, solo que nosotros nos han rechazado y a ellos sí los han admitido. ¿Por qué? ¿Por cambiarle el nombre a la prueba? ¿Solo eso es lo que determina que finalmente se cumpla o no se cumpla? En lugar de cuestionar un certificado de análisis que no acredita o que no pone el nombre adecuado de la norma, pues me parece increíble, ¿no? Luego, debemos mencionar que nosotros vamos a presentar un escrito mediante el cual vamos a solicitar que el escrito de Geomedic se tenga por no presentado. Como ustedes podrán apreciar, van a ver una evidente diferencia entre el contenido del documento y la hoja que se ha presentado firmada. Con lo cual queda claro que son dos documentos diferentes. No deberíamos pronunciar los cuestionamientos contra nuestra oferta, pero lo vamos a hacer por escrito. Luego escuchamos al señor de Geomedic, que de manera muy temeraria, pues les miente a ustedes y les dice que en realidad el recubrimiento PVC es para proteger al paciente del aluminio. Ese clip no va en contacto con la piel del paciente, como pueden apreciar aquí. Está capturado entre las capas de ese respirador, no está en contacto con la piel del paciente, con lo cual lo que el señor dice es obviamente una falsedad. ¿Por qué decimos que en realidad el material predominante es el PVC? Porque sencillamente en su propia folletería lo que dicen es PVC con aluminio. PVC, empiezan con PVC. Luego, Senares ya ha reconocido que no cumplen con las especificaciones técnicas y en tal sentido lo que corresponde es que se declare la nulidad del procedimiento de selección. Ahora nos han mencionado que van a impugnar porque en realidad, según lo que veo en el expediente del SEACEN, no hay ninguna impugnación, o en todo caso, si tuviera la amabilidad de proporcionarnos el número de expediente, sería genial. Finalmente, la representante de salud nos dice, de una manera bastante parcializada para los intereses de Geomedic, que en realidad la norma, la FDA ha prorrogado la vigencia de ciertas normas para efectos de Estados Unidos. No le importa a la representante de salud que de acuerdo a los estándares de NIOSH y de la FDA, la prueba para demostrar la resistencia a fluidos es precisamente la prueba de resistencia a la penetración de sangre sintética. Entonces, cuando dice eso, la FDA y NIOSH, ahí sí, no le importa, no le interesa, y en realidad lo que quiere es un documento donde diga resistencia a la penetración de fluidos a pesar de que la norma es exactamente la misma. Pero, de manera muy curiosa y muy proactiva, han buscado y han visto que en Estados Unidos la FDA permite que se sigan utilizando estándares que ya no están válidos, que han sido retirados por el propio emisor de la norma. Bien, doctor. Una exigencia para Estados Unidos, no es una exigencia para Perú. Solo con eso termino, muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del tercer organizado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, doctor. 4 minutos por equidad. Adelante. Bien.
La empresa Multimedical ha indicado que va a referirse a nuestro cuestionamiento, a su oferta presentada por escrito. Nosotros tenemos que precisar respecto a ello de que ellos presentan una documentación referida a los análisis realizados por Nelson Labs. En este caso, para acreditar las características del informe de resistencia a la penetración de sangre sintética. En este caso, nosotros debemos precisar de que este informe realizado por Nelson Labs no cumple con ser un certificado de análisis u otra documentación que pueda acreditar el cumplimiento de lo requerido en la ficha homologada. ¿Por qué? Porque no es un documento emitido o avalado por el fabricante. Entonces, de esta manera, o con este documento tampoco podría acreditar su no admisión o revocar su no admisión respecto a la precisión que ha hecho la entidad. Bien. Se da el uso de la palabra. Doctor Rodrigo, ¿tiene algo más que comentar? Sí, Lizeth, muchas gracias. Señores magistrados, cuando se hace alusión a la protección, si ustedes pueden ver el producto que oferta el señor ahora impugnante, el aluminio está expuesto. Es una tira de aluminio que recorre la parte nasal y está expuesto. Y eso no protegería a las personas que puedan ser susceptibles a reacciones alérgicas. En tal sentido, nuestro producto sí cuenta con esa protección que genera un beneficio a la población del universo de personas a las cuales pueden sufrir reacciones alérgicas. En dicha cuenta, nuestro producto sí cumple. Adicionalmente a ello, hace referencia a que la última hoja no estaría adecuadamente escaneada, tal vez. Bueno, está escaneada, no está pegada como fue en su caso de él en el proceso que él mismo menciona. En dicha cuenta, nuestros cuestionamientos a su oferta sí son totalmente válidos y deben ser declarados admitidos porque nosotros sí hemos cumplido con lo señalado en el artículo 121, 122 del reglamento. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si desean añadir algo a su informe. No, eso sería todo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado con los informes, vamos a pasar a la sesión de preguntas. En ese sentido, se le consulta al doctor Flores si desea formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas que formular. Gracias, doctor. Doctor Sánchez. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Para los representantes de la entidad, buenos días. Se declaró no admitida la oferta del impugnante debido a que no cumple con acreditar la característica técnica de resistencia a la penetración de fluidos. Señala además que solo presenta una prueba de resistencia de penetración de sangre sintética, por lo que no cumple con la característica requerida. Con relación a ello, el impugnante, como parte de su argumentación, señala que en las mismas bases, en la ficha homologada, se hace referencia a que esta especificación técnica sobre resistencia de fluidos se acredita, entre otros, con la norma técnica, se comprueba con la norma técnica ASTM F1862, la cual, conforme a la NTP 3229.201, se comprueba la resistencia de penetración de sangre sintética. Es decir, que la resistencia de fluidos, que precisamente busca la entidad que se acredite conforme a la nota técnica, se acredita a su vez con la resistencia de penetración de sangre sintética, especificación que obra o que obraría como parte de su oferta. Al respecto, ¿qué tiene que decir la entidad puntualmente sobre esa argumentación? Es acredita la aplicación a fluido, en este caso sangre sintética, y no a fluidos. Se le escuchó entrecortado, perdón. Bueno, lo que pasa es que la ficha técnica de Multimedical acredita la prueba de resistencia en penetración a
a sangre sintética, más no a fluidos, como si te la técnica homologada. ¿Y qué tiene que decir al respecto del argumento del impugnante de que la misma forma de acreditación la presentó el adjudicatario? Pero el certificado de análisis es claro, te dice una cosa para uno y la otra para otro, ¿no? O sea, tendrías en todo caso que tal vez ¿Perdón? Lo último no se tendría, bueno, se tendría que pedir otra aclaración, ¿no? Al respecto, a Digemit, ¿no? Calculatoria. ¿Por qué se autoriza para uno con sangre sintética y para el otro para fluidos? Nos pide la ficha técnica porque se ha evaluado, ¿no? Bien, gracias por sus precisiones. No tengo más consultas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias. Por mi parte no voy a formular preguntas, en tal sentido se da por culminada la presente audiencia pública, agradeciendo a todos por su participación. Buenos días. Gracias. Buenas tardes.